aquellas personas que por alguna razón no se han podido, ¿cómo se dice?, conectar, ¿cierto? Entonces, ya empezamos a grabar. Entonces, para aquellos que están viendo esta grabación, muy bienvenidos, ¿cierto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? En el momento en que veas esta grabación. Y pues estaba comentando acá, ¿cierto? Que el tema de hoy es la brújula del alma, ¿cierto? Un viaje hacia el significado personal, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando acerca de lo que es Chat Now, ¿cierto? Que es nuestra comunidad en línea y que es como, ¿cómo se dice? Dice, uno tiene que modernizarse. Hay un libro que se llama ¿Quién se robó mi queso? ¿No? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer este libro, ¿cierto? Entonces, ahí, para aquellos que no lo han leído, pues básicamente nos enseña que uno tiene que, ¿cómo se dice? Como no quedarse en lo antiguo, ¿cierto? Cerrarse, sino que tiene que tratar de avanzar, ¿cierto? Entonces, en este caso, las redes es un medio tan importante, ¿cierto? De comunicación. No solamente eso, pero también, por ejemplo, lo que son negocios. Hoy en día un negocio, pues para que sea, ¿cómo se dice? Fructífero, crezca, es importante estar acá, ¿no? Porque se volvió como la forma de presentarlo, ¿cierto? Básicamente es como la comercialización, ¿cierto? Y no solo eso, entonces también sucede con el hecho de que permite llegar a miles y miles de personas, ¿cierto? Que a veces no tienen la posibilidad de estar en contacto. Por ejemplo, nosotros tenemos comunidades alrededor del mundo, pero a veces no hay esa, ¿cómo podemos decir?, opción para algunos estando, por ejemplo, en un pueblo, en un lugar diferente o en un país. A veces no hay gente que no se dice, no, pero aquí no conocemos un sitio donde podamos como acercarnos a hablar con ustedes. Entonces, el Internet, pues permite dar esa, como esa apertura, ¿cierto? Entonces, y ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como dije, nos sentimos muy felices al escuchar sus comentarios, ¿cierto? De que somos de ayuda, ¿cierto? Que lo que les decimos, ¿cierto? Pues ha dado como, o ha ayudado, digámoslo así, ¿no? Para que ustedes tomen diferentes decisiones, ¿cierto? Diferentes posiciones debido a que han escuchado un poco de estos temas trascendentales. Entonces acá, por ejemplo, también dice Mariel, hoy estoy muy emotiva y feliz de poder formar parte de este conocimiento y conocer de este tema hoy. Ay, Mariel, muchas gracias. Sí, vamos a hablar sobre esto, con este tema que es exploradores, ¿no? Exploradores espirituales, ¿no? Si es un libro que habla de la importancia. Sí, ok, Mariel, me imagino que es hablando sobre quién se robó mi queso. Dice, si es un libro que habla de la importancia de salir de la zona de confort. Así es, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, acá nos dice, dice aquí, Azuli nos dice, Palaca, ¿me podrías confirmar si esta es la página de Facebook? A ver, Channel, sí. A ver, esta es. Déjame ver, ya te digo, específico. Sí, ajá. Esa misma, Azuli, esa misma es. Ajá, esa misma es. Entonces, este es la dirección, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Electrónica, ¿cierto? Donde ustedes pueden, el link donde pueden entrar. Ahí subimos nuestras grabaciones, ¿cierto? De las diferentes actividades que hacemos para aquellas personas que pues no puedan como verla o conectarse, ¿no? Joana Espinosa nos dice buenas noches, Joana, bienvenida, gracias por tu participación. Y bueno, entonces, permítame un segundito, aquí voy a hacer ¿cómo se dice? Una toma, aquí está, ¿eh? Perfecto, ya, listo. Entonces, empezando con esto, como decía Now, ¿cierto? Es este programa. Y en este programa, básicamente, pues es dirigido por podemos decir como nosotros nos definimos como monitores, ¿cierto? A ver, sí, la palabra sería como monitor en este momento, ¿cierto? En este caso, pues tenemos a Brayendra Kumar, ¿cierto? Aquellos que ya lo conocen, por ejemplo, él es el encargado de la actividad de hoy, ¿cierto? De los días viernes, ¿no? Pero como dije,
razones de que él está ahorita viajando, entonces no se ha podido comunicar y pues nosotros lo suplimos mientras tanto. Pero ya la próxima semana ya va a estar él nuevamente con todos nosotros, animándonos, ¿no? Porque tiene una energía muy bonita. Entonces él es un devoto que se ha dedicado a este programa, ya lleva varios años, ¿cierto? Él es como nuestro director, digámoslo así, ¿no? De aquí, de la oficina donde estamos nosotros, entonces él es la persona encargada, básicamente. Lo que puedo decir de él es que tiene un buen deseo, ¿cierto? Él sabe que tiene un medio, un conocimiento ¿cómo decirle? Muy valioso, ¿no? El conocimiento de los Vedas. Y entonces él tiene fe que este sistema es un buen sistema para uno comunicarse, ¿cierto? Y llegar a tantas personas y pues entregar ese mensaje, ¿no? Él, podemos decir como ustedes, los que lo han tratado, ¿cierto? Se dan cuenta que es una persona muy entusiasta, muy positiva, ¿cierto? Y con un deseo de ayudar. Entonces él es nuestro querido Brayendra Kumar. En mi caso, perdón, y disculpe que me salte, ¿no? Como dicen, el burro por delante. Pero en mi caso, ¿cierto? Mi nombre es Palaca Goranga, ¿cierto? Y pues he estado acá también participando de este programa. Pues en el movimiento de la conciencia de Krishna llevo muchos años, ¿cierto? Varios años, pero en este tipo de actividad, básicamente, llevo, digamos, un poco menos de un año aquí participando, ¿cierto? Ya que llegué a este lugar, como dije, pues para aquellos que no saben, yo soy colombiano, ¿no? Y entonces vine aquí a India y ahora estoy residiendo acá en este lugar que se llama Mayapurdhan. Es una ciudad que está cerca a una de las ciudades más grandes de India que se llama Calcuta, ¿cierto? Entonces es un lugar muy lindo, muy espiritual. Y desde aquí, pues de las oficinas de Chanao, nosotros transmitimos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, en este momento, claro, ahorita tengo ese fondo, ese fondo, pero realmente ahorita aquí es de día, ¿no? Básicamente aquí son las 7:30 de la mañana, un poco más. Y para ustedes, lógicamente, es de noche. Entonces, yo, en lo personal, aprovechando que estoy aquí y que me estoy presentando, agradezco enormemente su amable participación. Y tenemos pues a nuestro, digamos, como más nuevo integrante, ¿cierto? Él lleva un mes acá, básicamente, y por eso tal vez ustedes no lo conocen. Él ha tratado también de conectarse con las personas, mandándoles un mensaje que les vamos a hablar acerca de eso un poquito, pero tal vez como no lo conocen, entonces no le han respondido. Pero entonces aprovechamos para presentarlo, ¿no? Ananda Maya Das Prabhu, que está aquí con todos nosotros, ¿no? Y que ustedes lo pueden ver aquí como ISKCON Online News, ¿no? En la parte de abajo. Él es uno de de los tres, pues, que estamos transmitiendo. Él va a empezar el día martes, va a empezar con una transmisión también, pero él va a estar más dirigido a temas, digamos, porque nosotros somos como un poco variados, más universales, ¿cierto? Pero él va a tener sus temas van a ser más de índole, por ejemplo, del conocimiento ya más del conocimiento de India, ¿cierto? El conocimiento védico, ¿no? Va a ser muy interesante porque, pues, él va a profundizar sobre esos temas ya más, de una forma más académica, se puede decir, ¿no? Entonces, aquellos que les gusten, que tengan ese deseo de conocer, ¿no? Él va a tener ese grupo, ¿no? Los días martes, ¿no? Entonces, pronto les enviamos la invitación. Entonces, aprovechando eso, ¿cierto? Que estamos aquí y que él está, pues, querido Ananda Maya Prabhu, ¿cómo te has sentido, ¿cierto? ¿Cómo te has sentido en este mes que estás con nosotros? Hola, para acá. Eh, Bienvenidos a todos y mucho gusto a todos en realidad porque soy nuevo aquí, tengo un mes. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿Había alguna repetición? Porque estamos con dos micrófonos cerca. sí. Mm, Bueno, eh, hemos estado bien acostumbrándonos, familiarizándonos, adaptándonos a este nuevo servicio en esta nueva ciudad. Nosotros solíamos viajar por Sudamérica también. Yo soy de origen peruano y por Sudamérica estamos viajando, tratando de buscar y colectar a muchos de todos nosotros, los exploradores espirituales, y ponerlos en un ambiente en que ellos puedan encontrar algunas verdades, algunas respuestas a sus preguntas. Que en muchos de los casos
y en muchos de los momentos de la vida de todos nosotros, lo que así nos consideramos como exploradores espirituales, eh, no encontramos esas preguntas, no se encuentran esas respuestas, no se encuentran en el colegio, ni en la universidad, ni en otros lados por donde andamos en la idea con esta servicio, con esta oficina, Changnam, nuestra comunidad, es poder encontrar a estos exploradores espirituales y darles ciertos alcances, respuestas que en su momento nosotros no las encontramos muy fáciles, ¿verdad? Qué interesante, sí. Y Ananda Maya, Sí, vas a tener un día, ¿cierto? A la semana te estás sí. presentando Cultura Vaishnava, ¿no? ¿De qué se trata, no? ¿Puedes hablarnos un poquito? Bueno, nosotros, como todos saben, somos practicantes espirituales, se llama Gaudiya Vaishnava. Digamos, ese es el nombre técnico de lo que nosotros podríamos llamar de nuestra religión, ¿no? Brahma Gaudiya Vaishnava, o sencillamente Gaudiya Vaishnava. Pero básicamente es porque seguimos una cultura antiquísima que se basa en textos muy antiguos como los Vedas y un poco más modernos como el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Entonces nosotros vamos a tener los días martes para Sudamérica, para Latinoamérica. En la noche vamos a tratar temas ya más específicos, más puntuales, acerca de lo que nosotros practicamos, eh, tanto Palestine, Brahmacharya, Yo. El resto de los días, nuestros temas son más diversos, son más universales, ecuménicos, pero en lo que respecta a mí, a mi vida diaria, desarrollar este mundo Hare Krishna, que digamos es más popular, conocido a nivel mundial, pero en realidad nosotros seguimos una cultura y esta cultura Vaishnava es muy amplia, muy amplia. Y justamente este día martes vamos a desarrollar un poquito los inicios, el origen, qué significa cultura Vaishnava, etcétera. Así es que espero que muchos de los que ya están presentes ahora y que van a estar presentes en los otros días de nuestras reuniones también sean presentes el día martes y tengan una experiencia nueva, una experiencia linda a nivel espiritual. Ok, ve qué lindo. Gracias, querido Prabhu Ananda Maya. Bueno, pues como ustedes escucharon, ¿cierto? Vamos a tener también esa parte ya más, ¿cómo se llama? Técnica de lo que es la cultura Vaishnava, ¿cierto? Que ustedes conozcan, ¿no? Y los que quieran participar, pues los días martes, ¿no? Vamos a empezar con este bonito programa. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la actividad de hoy, ¿cierto? La brújula del alma, un viaje hacia el significado personal, ¿no? Entonces, los invito también a que esta clase la hagamos más interactiva, ¿no? Por favor, si tienen algún comentario, pregunta, ¿cierto? Algo que quieren saber específicamente, ¿cierto? No se cohíban, escriban en el chat, ¿cierto? Y participen de esta actividad. Entonces, vamos a empezar. Los exploradores espirituales son personas que buscan nuevas experiencias y conocimientos relacionados con la espiritualidad y la conciencia. Entonces, en el mundo hay diferentes tipos de exploradores, ¿no? De buscadores. Unos buscan la opulencia, otros buscan el amor, el cariño, ¿cierto? Pero entonces su búsqueda es como dirigida simplemente a los, digamos, interacción de los sentidos con los objetos de los sentidos. En esa interacción, pues generalmente nos lleva a la frustración, porque se da el ejemplo, que es como cuando tú tienes una botella de miel. La miel es tan rica, ¿no? ¿Quién no ha comido miel? ¿Quién no ha probado la miel? Pero no tiene, digamos, como en ese momento no la puede disfrutar porque está dentro de la botella.
Y entonces en lugar de destapar la botella y probar, ¿no? Esa miel que está dentro de la botella, pues simplemente lame la botella, ¿no? Imagínense, ¿no? Alguien que está lamiendo la botella. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va a poder sentir el sabor de la miel? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ah? ¿Va a poder sentir el sabor de la miel? La respuesta, cierto, lógica, que todos nosotros tenemos es que no, porque de esa forma él no puede disfrutar de la miel, ¿no? La miel está siendo cubierta por el vidrio de la botella. Entonces, de esa misma forma, todas las búsquedas, ¿no? Todas las exploraciones que hacemos en este mundo, si las hacemos simplemente externamente, dirigida a los sentidos y los objetos de los sentidos, pues va a haber insatisfacción. Alguien quiere comer miel, ¿cierto? Quiere disfrutar de la miel y está lamiendo la botella. ¿Qué vas a obtener? Ansiedad, ¿cierto? Entonces, en este mundo, a veces nos dirigimos en esas búsquedas, ¿cierto? Materiales, pero llegamos a eso, a una como falta de gratificación, ¿no? Como que algo pasó. Logré eso, ¿no? Logré mi meta, me logré mi búsqueda, ¿no? Pero hay insatisfacción, no he probado realmente lo que quería, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir dentro, ¿no? Tienes que destapar el frasquito y probar lo que hay dentro, ¿no? Entonces, esta búsqueda, digámoslo así, de felicidad tiene que ser dirigida hacia adentro, ¿no? Esa exploración, explorar dentro de ti, ¿no? Buscar la esencia que está dentro de ti, ¿no? Entonces, la esencia que está dentro de ti es de naturaleza espiritual, tú eres de naturaleza espiritual y por lo tanto tienes que volverte un buscador de la espiritualidad, ¿cierto? Relacionado también con una conciencia, ¿cierto? Una transformación de la conciencia y una actividad totalmente dirigida a la espiritualidad. ¿Qué te parece, Ananda Maya, sobre este tema? Y, y me estaba preguntando cuántos de los que estamos aquí presentes conectados nos estamos identificando un poco ya con estas descripciones. Quizás puedan comentar en el chat, alguno de ellos, o poner una manito, o sencillamente poner un yo, quienes se identifican como exploradores espirituales. Nos gustaría saber quiénes ya eh, se identifican como exploradores espirituales. Entonces, estamos teniendo aquí unos asuntos técnicos. Quizás puedas hacer los screens. Ya, sí, ya me... Se me está borrando la Sí, pantalla no, y no cada hay vez que hago problema. screen hasta. Quiero leer acá porque Noel nos está diciendo, ¿no? Sí, Noel nos dice, todos los que estamos y hemos estado esta semana somos exploradores. Así es, Noel, todos sí, somos. Tuli dice, yo me identifico. Oh, qué lindo, sí, qué bueno. perfecto, súper, súper. A ver, ¿quién más tiene ese deseo? Dice Mariel, yo soy una exploradora espiritual. Así es. Muy bien, sí. Palaca también es un explorador espiritual, ¿no? ¿Tú eres un explorador espiritual, Ananda? Y estoy intentando encontrar esas verdades que siempre estuvieron como puertas dentro de mi corazón. Ay, qué bien, sí, sí. Porque eso es, ¿no? Eso es lo que nos lleva a volvernos exploradores, porque analizamos el mundo, ¿cierto? Y nos llenamos de esas preguntas, ¿no? Nos preguntamos, pero la vida es solo esto, ¿cierto? Eh, Básicamente comer, dormir, ¿no? Y volver a levantar, trabajar, existir simplemente por existir, o hay algo diferente, ¿o no? O cuando vemos la percepción de la muerte, no la percibimos como tal, ¿cierto? Sentimos que nosotros somos contrarios a eso, ¿no? Entonces, hay un poco de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién soy yo realmente, cierto? Soy simplemente este ser que existe por un lapso de tiempo tan breve en la creación infinita, ¿no? De miles y miles y miles de millones de años, ¿no? Que está este planeta, esta creación, este universo. Mi vida es tan efímera, ¿cierto? 100 años, ¿no? Si es que lo logramos, ¿cierto? Entonces, es ahí, solamente es eso. Entonces, esas preguntas son, ¿cómo se llama? En el transcurrir de la vida, pues se van presentando. Entonces, acá podemos, ¿no? Aquí dice, pueden estar interesados, ¿no? Esos buscadores espirituales
pueden estar interesados en prácticas como la meditación, ¿cierto? Se atraen por la meditación, por buscar ese refugio interno, ¿cierto? El yoga, por ejemplo, ¿cierto? Porque el yoga no solamente son posturas, ¿cierto? Y nosotros conocemos en Occidente el yoga como esas asanas, ¿cierto? Que es lo único, ¿cierto? Y se vuelve como un ejercicio. Pero el yoga es yugo o unión, unión con Dios, ¿no? Entonces en esa meditación, en esas posturas, se logra un estado de tranquilidad donde uno puede relajarse y meditar en Dios, ¿cierto? El chamanismo, por ejemplo, también, ¿cierto? Porque muchas personas al estar en esa búsqueda se acercan a esas diferentes tradiciones indígenas, ¿cierto? Por ejemplo, de los chamanes, ¿no? Que son guías que a través, por ejemplo, como de sustancias como el yagué y otras, le ayudan a la persona, digámoslo así, a entrar en una conexión con Dios, ¿no? Esto es muy utilizado en todas las tradiciones indígenas, ¿no? Desafortunadamente, nosotros los occidentales pues utilizamos eso como simplemente una droga, ¿cierto? Entonces, eso está mal. La astrología, por ejemplo, también, ¿no? En el hecho de querer entender mi vida y cómo se va a realizar, cómo se va ¿cómo se llama? Cómo se está manifestando, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene, ¿no? Entonces, los buscadores quieren saber eso, ¿no? Entonces, se acercan a la astrología, a la numerología también, ¿cierto? Pues porque todo en realidad tiene matemáticas, todos son números perfectos, ¿no? De la creación. La espiritualidad indígena, por ejemplo, también, ¿cierto? Se acercan a eso, como estamos hablando, ¿no? De que los indígenas son tan espirituales, ¿no? Porque ellos están, ¿cómo se dice? Básicamente conectados con el planeta, ¿no? Ellos hablan sobre los elementales, por ejemplo, de las plantas. No le pasa como a nosotros, que simplemente las arrancamos, ¿cierto? Y construimos grandes edificios, sino que ellos protegen, ¿no? A la madre naturaleza porque sienten y saben que cada entidad tiene un elemental, ¿no? Para ellos le llaman los elementales. Bueno, es la palabra que nosotros tenemos en nuestro idioma, pero me imagino que, o sea, ellos tendrán su palabra específica en cada tradición, pero es así, ¿no? Y muchas otras formas de conexión con lo trascendental o lo divino, ¿no? Se buscan todas estas, ¿no? Entonces, un buscador espiritual pues está en esa búsqueda, ¿no? Pero entonces, ese es el punto, ¿no? A veces se confunde, ¿no? A veces se llena de tantas cosas, ¿no? De tantos, porque hay tantas, como dijimos, ¿no? Mira, hay yoga, hay chamanismo, hay astrología, hay numerología, hay también pues la espiritualidad indígena, en fin. Entonces se confunde, ¿no? O hace mezclas, ¿no? Entonces, por eso se necesita una brújula, ¿no? Una brújula que le muestre el camino como que debe seguir, ¿no? En esa búsqueda de su espiritualidad, ¿no? ¿Qué te parece, Ananda? Incluso a nivel religioso, eh, hay muchas personas, yo soy uno de ellos, por ejemplo, que estuve buscando en varios procesos. Recuerdo que mis abuelos eran testigos de Jehová, tengo otros familiares judíos y, y el resto de mi familia es cristiana, católica. Uno estuvo buscando por diversos procesos y eso también lo hace a uno un explorador espiritual, ¿no? Incluso a nivel religioso. Así es. A ver, ¿quiénes pueden decirnos en el chat? De repente alguien nos puede decir cuál es su experiencia, por dónde estuvo andando, por dónde estuvo buscando. Exacto, sí, esa es una buena petición. Por favor, coloquen en el chat, ¿no? ¿Cuál ha sido sus experiencias religiosas, ¿no? ¿Cómo ha sido su camino en su búsqueda espiritual? Es interesante, ¿no? Porque a veces nos encontramos, practicamos un tipo de proceso religioso, pero entonces sentimos, no, todavía no es lo mío, me falta, quiero seguir buscando, ¿no? Entonces, es interesante. Bueno, entonces para estos buscadores espirituales dice, para ellos la espiritualidad es una aventura de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es interesante esto, ¿no? Porque esto es lo que tiene que básicamente ser como la esencia de la búsqueda de todos nosotros, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a veces, ¿no? O empezamos a practicar algo, un tipo de espiritualidad, ¿cierto? Una conexión religiosa, ¿cierto? Una creencia.
a veces esto se vuelve muy fuerte y terminamos volviéndonos un poquito fanáticos, ¿no? Cuando entramos en ese estado de fanatismo, pues entonces rechazamos absolutamente todo lo demás, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros en nuestra cultura, pues como les he dicho varias veces, todo este conocimiento del cual hablamos proviene de los Vedas, ¿no? Que son la literatura más antigua de India, ¿cierto? A nivel espiritual, de ahí se basa todos sus libros sagrados, como por ejemplo el Bhagavad Gita, que es muy conocido a nivel, digamos, internacional, porque es un libro que ha sido muy estudiado, porque tiene una antigüedad de 5.000 años, imagínense, ¿no? Entonces, grandes eruditos, grandes pensadores han dado como sus comentarios a este libro, ¿no? Bhagavad Gita quiere decir la canción del Señor, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Y tiene el valor, digámoslo así, similitud de valor para los hindúes como sería el valor de la Biblia para todos los cristianos, ¿cierto? Entonces, creo que es la palabra de Dios, ¿no? Dios le está hablándonos a todos a través de su querido amigo Arjuna, ¿no? Es muy interesante, los invitamos. Vamos a dejar el link aquí ¿cómo se llama? En el chat, ¿no? Si nos puedes ayudar, Ananda, con eso, de colocar el link de el Bhagavad Gita, ¿no? Para aquellas personas que quieran estudiarlo, ¿cierto? Entrar a leerlo también, ¿no? De una forma, ¿cómo se dice? No tienes que volverte un creyente, pero sí tiene, la idea de la conexión espiritual, ¿cierto? Es que uno tome lo mejor de todo, ¿no? Dice, para ello la espiritualidad es una aventura de autodescubrimiento y crecimiento personal. Entonces, todo aquello que te ayude a entenderte mejor, ¿cierto? Y que te ayude a crecer espiritualmente, debes tomarlo, ¿no? Entonces hay un ejemplo muy bonito, el ejemplo de la abeja, ¿no? La abejita va de flor en flor y ella no tiende a hacer una discriminación de una flor a otra flor. Ella simplemente lo que hace es que toma el néctar de cada flor, ¿no? No dice, ah, esta flor tiene más o esta flor tiene menos, ¿cierto? O cosas así, sino que ella es muy consciente, ¿cierto? De que todas las flores pueden darte un poco de néctar, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a hacer eso, ¿no? A tomar lo mejor, ¿no? A tomar lo que le beneficia para su autodescubrimiento, ¿cierto? Porque en realidad la espiritualidad es algo muy personal, ¿no? A ti te pueden hablar muchas cosas, ¿cierto? Puedes buscar muchas cosas, pero tú tienes que practicarlo en ti, ¿cierto? Llevarlo de pasarlo de ser una cuestión, digamos, teórica, ¿cierto? A algo práctico, ¿cierto? Tienes que entrar en esa conexión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a este tipo de búsqueda se le llama sadhana. Sadhana es la práctica, ¿no? La práctica de ese conocimiento que tú has tomado, ¿cierto? Que quieres, que es benéfico para tu autodescubrimiento y crecimiento personal, entonces lo pones en práctica, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en todas nos dicen que es muy bueno levantarte temprano, ¿cierto? Levantarte temprano, ¿qué? Pues en este caso todas las grandes religiones, ¿cierto? Creencias nos dicen que a entrar en esa conexión divina con Dios, ¿cierto? Entonces, desde muy temprano, uno puede levantarse, ¿cierto? Y cantar los santos nombres de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá nos dice, la búsqueda de significado y propósito, dice aquí, los exploradores espirituales a menudo se embarcan en una búsqueda profunda de significado y propósito en sus vidas, ¿no? Porque es así, es algo, como podemos decir, es algo que se toma de cierta forma con seriedad, porque es algo benéfico para sus vidas. Se cuestionan el propósito de su existencia, ¿no? Como hablamos al principio, ¿no? Pues entramos en eso, ¿no? De que, bueno, y esto es todo, ¿no? Para esto es que existo, para tener un rol social, ¿cierto? O simplemente, digamos, un rol laboral, donde cuando ya no funciono, pues simplemente me corren. Para eso es lo que sirvo, ¿no? Entonces ellos se cuestionan el propósito de su existencia y buscan respuestas más allá de lo material y lo superficial, ¿no? Porque estamos viviendo una sociedad que es demasiado superficial y materialista, ¿no? Está dirigida simplemente a eso, ¿no? A que, digamos, mejores marcas, esto, aquello, pero realmente no te está aportando, digámoslo así, ¿no? No es que las grandes, ¿cómo se dice? Todo lo que encontramos, ¿cierto? Publicidades
en algún momento te digan, oye, mira, esta es una publicidad para hablarte de ti, el ser que mora en el cuerpo, ¿cierto? Para ayudarte en tu búsqueda espiritual. No la hay, ¿no? Ahí es que compra estas llantas, compra este vestido, compra esto, compra esto, compra esto, ¿no? Básicamente es eso, una sociedad totalmente materialista. Entonces, ¿qué opinas sobre este Y, punto, Anand? y estaba pensando en esos momentos en los que uno empieza su búsqueda espiritual y se dan estas preguntas comunes, ¿no? Ya, Estas preguntas en todos los buscadores espirituales. Estas preguntas son muy comunes al inicio, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay detrás de esta vida o después de esta vida? Si existe Dios, si no existe Dios, si Dios creó todo este planeta, este universo, y qué relación tengo yo con ellos. Entonces, si soy parte de un plan divino o sencillamente todo está hecho al azar. Todas estas preguntas se dan en los inicios de la búsqueda del camino espiritual de una persona. ya, sí. Entonces, eh, esta presentación es puntual hace a que el buscador espiritual necesita guía, necesita orientación. Así es. Especialmente es como un niño, ¿verdad? El niño no sabe qué es lo que tiene que hacer, Ujú. pero su madre lo guía, especialmente en los primeros años. Ok, qué lindo, gracias, Ananda Prabhu, por tu participación. Yo los invito a que en el chat coloquen, por ejemplo, cuál fue esa pregunta, cuál fue esa pregunta que hizo que ustedes, o esa circunstancia, ¿no? Que hizo que ustedes empezaran a buscar más profundamente acerca de estos temas espirituales, ¿no? Porque algunas personas son especiales desde muy niños, pues tienen como esa conexión hacia la espiritualidad y buscan sobre la espiritualidad, pero muchos de nosotros empezamos tarde, ¿no? Entonces, los invito a que compartan en el chat cuál fue ese punto, qué fue ese primer paso, ¿no? Que los impulsó a buscar sobre espiritualidad, ¿no? ¿Y desde cuándo? También podría ser. ¿Desde cuándo? Sí. ¿Cuándo empezaste tú para acá? ¿Cuándo? Bueno, pues en mi caso, aquí yo tuve la buena fortuna de entrar en contacto desde muy niño, ¿no? Desde los 6 años me narraban historias así muy lindas acerca de la vida, por ejemplo, en el caso, ¿no? De la tradición de India, ¿cierto? Hay un libro muy bello que se llama el libro de Krishna y es como un libro donde se describen todos los pasatiempos que el señor Krishna ejecutó hace 5.000 años, ¿no? Entonces, nos leían este libro, ¿cierto? Y yo como niño, ¿cierto? Pues era como cuando uno escucha las fábulas de la tortuga y la liebre, ¿cierto? Ese tipo de fábulas. Entonces era muy lindo, ¿no? Porque pues uno se ponía como a imaginar, ¿no? Entonces desde ahí empecé a tener contacto con la espiritualidad, ¿no? Y ha sido una búsqueda, ¿no? Una búsqueda donde a veces uno recae, ¿cierto? Y después la retoma, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que ha estado ahí, ¿no? Como que la semilla se sembró en ese momento, ¿cierto? Y pues siempre he tenido ese deseo de entender un poquito mejor quién soy yo, ¿no? Porque les digo, ¿no? Yo estoy como en esa búsqueda de poder llegar como a una realización, ¿no? Porque digamos que ahorita tengo el concepto, pero la idea es llegar a yo sentirme un ser divino, ¿no? Sentirlo así de esa forma. Al sentirme así, al identificarme como tal, pues va a cambiar mi vida totalmente, ¿no? Pues esa es la meta, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ese ha sido. ¿Y la tuya, Ananda, cómo ha sido? Bueno, también fue muy parecida. ¿Eh? Eh, Conté hace un momento que mis abuelos eran testigos de Jehová. Desde muy niño ellos me integraron. Porque ser un buscador, un explorador espiritual, no solo se refiere pues a alguien que, como dice aquí, a través de prácticas como la meditación, introspección y la conexión con la naturaleza, exploran su interior para descubrir su verdadero yo y el propósito de su vida. Me refiero a que también eso ocurre a nivel de religión. Hay muchos exploradores espirituales, es más, todas las religiones deben ser consideradas también exploradores espirituales, porque la religión es un paso, una conexión a lo espiritual, ¿verdad?
Entonces, este fue mi caso. Si quieren pueden poner todos los amigos eh, eh, cuándo fue sus inicios, si recuerdan, y cuáles fueron sus preguntas. Que sí, los primeros momentos de su búsqueda espiritual. Así es, sí. Entonces, como dice acá, estas búsquedas pueden llevarnos a través de diferentes, dice aquí, perdón, es que apareció acá, pues dice, estas búsquedas pueden llevarnos a través de diferentes tradiciones espirituales y filosóficas en un viaje personal de, ajá, es un viaje personal de autodescubrimiento y transformación, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Esto ya lo hemos ya como, ¿cómo se dice? Mencionado aquí en esta charla anteriormente, ¿no? Es el lado autodescubrimiento, esa debe ser la meta, ¿no? No sentirnos simplemente como que, ah, yo soy esto y ya, ¿cierto? Sino que tenemos que tratar de sentirnos en quiénes somos, ¿no? Autodescubrirnos, ¿no? Realmente. Empezamos como por autodescubrirnos externamente, ¿no? Como la anterior charla que tuvimos acerca de la limpieza del espejo del corazón, ¿no? Y tenemos que volvernos autorreflexivos y entrar en esa, ¿cómo podemos decir? Sincera y honesta, ¿cómo se dice? Cuando uno se mira a sí mismo, como Un reflejo, el reflejo, ya, ¿no? sí, como miras el reflejo, entonces tú dices, bueno, ok, voy a ser muy honesto, ¿cierto? Entonces estoy viendo esto y esto, aquello, ¿cierto? Esas diferentes malas características a veces que tenemos, ¿cierto? Que no las podemos ver o aceptar. Entonces tenemos que volvernos así, ¿no? Como empieza desde ahí, imagínense, ¿no? Entonces, y ya profundizar más acerca de que, bueno, detrás de todo eso, de lo que yo soy ahorita, pues básicamente yo soy un ser divino, ¿cierto? Un sirviente eterno de Dios. Entonces, como podemos ver aquí, bueno, tenemos acá en el chat, dice Ana María Rivera, dice, ¿no? Para todos nosotros, a ver, nos dice, permítanme un segundito, aquí está. Dice, mira, nos comparte sus vivencias. Dice, yo a mis 7 años vi en la sombra de mi pared, al despertar a mi lado, otra persona pequeña que me dio miedo, miedo mostrar a mis padres. Tuviste esa experiencia, ok. Dice, a los 10 años vi que mi abuelo ya fallecido por una ventana, a los 10 años vi a mi abuelo ya fallecido por una ventana sonriéndome. Y y en adulta, horas de que ya fallezca, ajá, y siendo adulta, horas en que ya fallezca mi hermana, la vi sentada a 30 kilómetros, o bueno, dice acá 30 kilómetros lejos de ella. Tal vez son 30 kilómetros de 30 metros, posiblemente, ¿no? Bueno, el asunto es que ella ha tenido esa capacidad de ver a nuestros seres, ¿cierto? Que ya han partido, ¿no? Eso es porque tienes esa facilidad, ¿no? ¿Qué piensas, qué puedes decir sobre esto, Ananda Maya Prabhu? Que tienes como esa... Y es algo que suele pasar, especialmente los niños tienen esa capacidad. Tengo una experiencia muy parecida con mi abuelo, que dejó este mundo cuando yo tenía 5 años, pero yo pude seguir viéndolo por un tiempo más. Pero yo no sabía que a mí nadie me dijo que él había dejado el mundo. Yo pensé que él seguía vivo. Tenía esa experiencia de conversar con él, etcétera. Hay muchos niños que tienen esa experiencia. En realidad, los buscadores espirituales no son personas ordinarias. Considerando esta ciencia de la transmigración del alma que se habla tanto en el Oriente, vamos a decir en términos más occidentales, acerca de la reencarnación. Entonces, es un tema muy conocido, muy hablado en Occidente, pero para los orientales no es un hecho, ¿verdad? Y en el caso de los buscadores espirituales, como decía, no son personas ordinarias,
En términos, digamos, de las comunidades espirituales se les llama almas viejas. ¿Qué quiere decir almas viejas? Que ya han nacido, han tenido muchos nacimientos, y en esos nacimientos ellos han empezado su búsqueda espiritual, no en esta vida, sino ya en otra. En esta vida ya ellos comienzan a moldear esa búsqueda en mucho de aprendizaje y entrenamiento. Entonces, y una de esas cualidades es que ellos también tienen estas posibilidades medias místicas, ¿verdad? Ujú. Eh, y eso es porque no somos personas ordinarias. Así es. Entonces, Ana María, es natural, ¿cierto?, que esto se presente en aquellas personas que tienen esa tendencia desde niños de tener esa búsqueda, ¿no? Porque es que pueden percibir esos planos que están prácticamente como ocultos para otros, ¿no? Pueden ver que realmente no existe muerte, ¿no? La muerte no existe, simplemente es un paso más a un nuevo cuerpo y a veces desafortunadamente, pues la persona no hace esa transmigración inmediatamente, sino que tiene que permanecer por un tiempo en este plano, ¿cierto? En lo que llamamos cuerpo sutil, digámoslo, ¿no? Así, y que comúnmente se conoce como fantasma, ¿no? O espíritus, ¿no? Que están ahí, que tienen algo pendiente todavía que cumplir, ¿cierto? Entonces, tener la capacidad de verlo, ¿cierto? De tener esa conexión pues es un síntoma también de eso, ¿no? De que tienes, eh, digamos, a ti no es necesario decirte, ten fe en que existe, digamos, Dios, ¿no? Porque ya tienes, ¿cómo se dice? Esa percepción directa de que hay planos que no son percibibles. Entonces, si esos planos que son materiales y que no son percibibles, los puedes ver, pues lógicamente es natural que tú tengas fe en que hay un creador, ¿cierto? Aunque no lo puedes percibir. Y eso es la idea básicamente de las tradiciones chamánicas, por ejemplo, cuando ellos utilizan lo que son medios como el yagé, otros elementos, ¿cierto? Y que por medio de un ritual la gente lo consume y es como una limpieza, ¿cierto? Y entonces te permite tener visualizaciones de esos planos sutiles, ¿no? Entonces, de forma natural la persona desarrolla fe. O sea, no es que te tienen que decir las cosas, sino que es que tú empiezas a percibir eso, ¿no? Y claro, eso realmente estaba cerrado para las comunidades, ¿cierto? Hoy en día cualquier persona va y consume estas cosas, pues no es como lo correcto, pero eso era como en sus culturas, ¿cierto? Uno de los, como en su búsqueda de despertar espiritual, ellos utilizaban estos medios que eran guiados por estos chamanes o como podemos decir, como personas santas, sacerdotes y a la vez médicos, ¿no? Que ellos tenían en sus comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, Maribel nos dice, yo me crié escuchando y rezando el rosario con mi abuela. Ella siempre fue muy católica, pero no creo que existan los santos y las vírgenes. A medida fui creciendo, he ido creando mi propio concepto. He visitado la iglesia evangélicas, pero me ha decepcionado el hecho de ver los líderes que son unos pecadores y no pueden predicar, y no pueden predicar con el ejemplo. Siempre he preguntado de qué manera puedo, perdón acá, de qué manera puedo ayudar a sanar a las personas y estoy en este momento queriendo conocerme de verdad, identificar mis dones. Qué lindo mensaje, querida María, sí, Y diría, muchos nos identificamos con lo que escribe María. exacto. O sea, encontramos esa situación, como vemos aquí en la imagen, hay íconos religiosos, está el icono cristiano, el icono judío, el icono musulmán y el icono védico, que es el Vedón. Y nuestra presentación nos dice que la conexión con lo trascendental y lo sagrado es muy importante, ¿no? Especialmente para los exploradores espirituales. Esa conexión con lo trascendental y lo sagrado es fundamental en este viaje espiritual que se está realizando, que en muchos casos no solo es una vida, que quizás dure algunas vidas más.
¿no? Pero esta Pero esta conexión conexión de de aquello que aquello que nosotros nosotros consideramos consideramos como como espiritual espiritual y y lo que lo que consideramos como consideramos como sagrado, sagrado desde el desde el punto de punto de vista vista todo lo todo lo relacionado con relacionado con Dios, Dios, un con un creador, creador, tiene que tiene que fluctuarse. fluctuar. De lo De lo contrario, contrario, la la búsqueda se búsqueda se vuelve vuelve muy, muy muy difícil de difícil lograr, de lograr, ¿verdad? ¿verdad? Muy Muy difícil de difícil lograr. de lograr. ¿Te ¿Recuerdas acuerdas de ese ese pasatiempos de pasatiempo, esa historia, historia para Palatra, acá, que contaban contaban de algunos unos muchachos muchachos acerca del acerca del niño que no niño que no conoce al conoce al padre? padre? Ujú. ¿No? No, no conoció al No al padre, padre, pero pero la la madre por madre por hecho, hecho, pues la pues la madre, madre, en la en la mayoría de los mayoría de los casos, la casos, la madre madre siempre siempre conoce al conoce al padre de sus padre de sus hijos. hijos. En estos En estos momentos momentos a veces pasa pasa lo lo contrario, contrario, pero pero hablemos hablemos de de situaciones situaciones normales. normales. La La madre madre conoce conoce al al padre de sus padre de hijos. sus hijos. Pero este Pero es un niño, niño, una una familia familia normal, el normal, el padre padre había había dejado el dejado el cuerpo, cuerpo, ¿verdad? ¿verdad? Ujú. Y él Y él quería quería saber saber quién era quién su era su padre. padre. Entonces, Entonces, es esta una es una analogía analogía que que se se hace hace cuando cuando queremos queremos relacionar relacionar en nuestra en nuestra búsqueda búsqueda espiritual espiritual el el hecho de que hecho de que existen dos existen dos procesos procesos para para encontrar la encontrar la verdad. verdad. Uno se Uno llama se el llama el proceso proceso ascendente ascendente y el y otro el se otro llama se el llama el proceso proceso descendente. descendente. Y se Y se menciona que el menciona que el proceso proceso ascendente ascendente puede puede encontrar el encontrar el éxito, éxito, encontrar la encontrar la verdad, verdad, pero es pero un es duro un duro camino camino y y suele suele durar durar mucho mucho tiempo. tiempo. ¿Y ¿Y cómo cómo se se ejemplifica ejemplifica ese ese proceso proceso ascendente ascendente con el con el niño? niño Que en que vez de en vez de preguntarle a la preguntarle a la madre, madre, él él sale a la sale a la calle calle y y va a va la a la tienda tienda y le y le pregunta al pregunta al panadero: panadero, señor señor panadero, ¿usted panadero, es mi ¿usted es mi padre? padre? Él Él recibe una recibe una respuesta respuesta negativa. negativa, Va donde va el donde el zapatero zapatero y le y le dice: dice, querido querido zapatero, ¿usted es zapatero, mi ¿usted es mi padre? padre? Y también le También le dice que dice no. que no. Y él Y él puede puede pasarse pasarse toda la toda la vida vida preguntando preguntando a a todos todos los, digamos, digamos, las las personas personas de de género género masculino si masculino si son son su su padre o padre o no. no. Puede que Puede que tenga tenga suerte o suerte o puede puede que que se se pase pase toda su toda vida. su vida. Ese es el Ese es el método método ascendente. ascendente. Cuando Cuando buscamos lo buscamos lo espiritual, espiritual, lo lo trascendental, trascendental, la la verdad, verdad, sin sin conexión con lo conexión con lo sagrado. sagrado. Pero Pero existe otro existe otro método, método, otro otro proceso, que proceso, se llama que el se llama el proceso proceso descendente, descendente, en el en el cual cual es un es un proceso que proceso que está está vinculado con lo vinculado con lo sagrado. sagrado, ¿verdad? ¿Y en qué ¿Y en qué consiste ese consiste este proceso? proceso? Este Este proceso proceso consiste consiste en en ir ir hacia la hacia la autoridad. autoridad. En el En el caso del caso del niño, niño, si si asume este asume este proceso, proceso, él iría con su con su madre, madre, ¿verdad? ¿verdad? Así Y es. le Le preguntaría: preguntaría, mamá, mamá, me le me le pasé pasé buscando buscando mucho mucho tiempo a mi tiempo a mi padre, padre, pero pero, ay, qué ay, qué tonto he tonto he sido. sido. Tú eres Tú la eres que la que conoce a mi conoce a mi padre, padre, háblame de háblame de él. él. Así es. Y la Y la mamá le va mamá a le va a decir: decir, bueno, tu bueno, tu padre padre era era alto, alto, era era un poco un poco moreno, moreno, de de cabello cabello rizado, rizado, era muy era muy bromista, bromista, era muy era muy galán galán y y caballero. caballero. Y el Y el niño va a niño va a empezar a empezar a escuchar escuchar también también historias de historias él. de él. Y él va a Y él va a empezar a empezar a desarrollar desarrollar poco a poco a poco poco afecto y afecto y amor hacia amor su hacia su padre. padre. Porque Porque mientras mientras él no lo él no lo conocía, conocía, es es difícil amar difícil a amar alguien a que no alguien que no conoce, conoce, ¿verdad? ¿verdad? Así es, sí. Lo Lo mismo mismo ocurre ocurre con con nuestra relación con relación con Dios. Dios. Si no Si lo no lo conocemos, conocemos, ¿cómo lo ¿cómo lo podemos podemos amar? amar? ¿Y ¿Y cómo cómo podemos podemos servir servir a a alguien que alguien no que no amamos? amamos? Ujú. Entonces eso Entonces va eso en va en correlación. correlación. El El proceso proceso descendente es descendente a es a través de la través de la autoridad, autoridad, de de escuchar a la escuchar a la autoridad. autoridad. En la Y en la analogía, la analogía, la autoridad es la autoría es la madre. madre. Y en los Y en los temas temas espirituales, espirituales, la la madre es madre es considerada considerada las las escrituras. escrituras. La Las autoridad autoridades o la o la autoridad es autoridad es considerada considerada las las escrituras. escrituras. Y en Y todos en los todos los procesos procesos religiosos religiosos tenemos tenemos escrituras escrituras sagradas sagradas que quien que quien elija elija algún algún proceso proceso religioso religioso va a ser va a ser llevado a llevado través. por él. Y como Y como decía decía nuestra nuestra amiga amiga en el en chat, el chat, puede haber puede mucha haber mucha imperfección en imperfección este en este mundo, mundo, incluso de los incluso de los practicantes, practicantes, pero las pero las escrituras se escrituras se mantienen mantienen puras. puras. Así es. Y Y mientras mientras nosotros nosotros nos nos
dejemos guiar por las escrituras, vamos a poder recibir luz y mucho apoyo divino. Y podemos orar por aquellas personas que están también en su proceso, liberándose de esas malas cualidades. Ve que interesante. Muchas gracias, Ananda Maya Prabhu, sobre esto, ¿no? Es un ejemplo muy lindo, ¿cierto? El hecho de que la persona, digamos, correcta que te puede dar información sobre quién realmente es tu padre, pues es tu madre, ¿no? Es la que, y uno tiene que tener también ese sentir de aceptar lo que ella te dice, ¿no? Tener fe. Eso sucede también con las escrituras, ¿no? Uno tiene que tener fe que la palabra que se expresa, que Dios está expresando en las escrituras, es benéfica para mi vida, ¿no? Para mi vida espiritual. Entonces acá tenemos, ¿no? Dice, buscando experiencias que les permitan trascender la realidad cotidiana y entrar en contacto con lo divino o lo esencial, ¿no? Esa es otra de las características de un explorador espiritual, ¿no? Él está buscando esas experiencias, ¿no? Él es un buscador de la espiritualidad, ¿cierto? Y él sabe que esa búsqueda espiritual tiene síntomas, ¿no? Entonces dice, busca experiencias que les permitan trascender la realidad cotidiana y entrar en contacto con lo divino o lo esencial, ¿no? Entonces él entiende de que esa conexión, ese acercamiento, digámoslo así, a lo que él busca, ¿cierto? Que es la espiritualidad, Dios, pues tiene que tener esas características, ¿no? Que eso que él está experimentando en ese momento, pues tenga ese sentido de una realidad trascendental, ¿cierto? Y que tenga también un sentido divino, ¿no? O esencialmente divino, ¿cierto? En esto. Entonces, son como puntos para uno juzgar, digámoslo así, lo que está haciendo, ¿no? Si esa búsqueda espiritual que estás haciendo, ¿cierto? Donde estás entrando en contacto, te llena de esas buenos, ¿cómo podemos decir? Vivencias espirituales, ¿cierto? Te sientes conectado a través de eso. Perfecto, ¿no? Estás yendo por buen camino, ¿cierto? Pero si esto no, esto te aleja, ¿cierto? Si esto simplemente te va ayudando a crear más sentimientos, digamos, negativos, ¿cierto? O en lugar de avanzar, te llena de orgullo y cosas así. Pues entonces, por ahí no es la cuestión, ¿cierto? ¿Qué te parece, Ananda Maya, sobre este punto? Y bueno, a veces queremos sentirnos en los inicios. Hay un poco de fanatismo, ¿verdad? Así es. ¿Recuerdas esos momentos? Claro, sí, 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 sí. Y queremos ser muy espirituales, ¿verdad? Pero nos olvidamos a veces que estamos viviendo una experiencia terrenal, una vivencia material. Entonces, encontrar el equilibrio entre tu vida material, para eso vamos a pasar a la siguiente presentación, Ajá. encontrar ese equilibrio de nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa nuestra vida cotidiana? Todas las actividades, estudios, trabajo, familia. Muchas veces nuestro mismo entorno, nuestro mismo círculo familiar, llámese esposa, hijos, hermanos o padres, no comparten nuestra misma búsqueda. Y tenemos que aprender a encontrar ese equilibrio de relacionarnos con todos esos elementos, digamos que siempre se presentan como nuestro entorno, y mantener aún así viva la chispa de esta búsqueda espiritual. Y quizás para que puedas leer el texto, Sí, porque claro, habla un poco de eso. claro, claro, con gusto. Nos dice acá, esto puede manifestarse a través de prácticas religiosas como la oración y el ritual, así como mediante prácticas más individuales como la meditación y el contacto con rituales. Esta conexión con lo trascendental les proporciona consuelo, inspiración y una sensación de pertenencia a algo más grande que ellos mismos. Interesante, ¿no? Esto dice. Entonces, estas prácticas tienen que estar así, ¿no? Pueden ser a través de la meditación, como dice aquí, ¿cierto? Quien no ha orado, ¿cierto? Porque en realidad meditar y orar es como muy similar, ¿no? Básicamente
A veces los que enseñan meditación dicen, no, es que tú no tienes que poner tu mente en blanco, ¿no? Completamente. Pero en realidad la idea es que uno pueda dirigir sus sentimientos, ¿no? Lo que usted tiene acá en este momento, ¿cierto? Hacia Dios, mientras desarrolla esa conexión, ¿no? Es muy sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, acá podemos ver ¿cómo se dice? En la figura. ilustración, ¿cierto? Ujú. Podemos ver cómo están todos ellos sentados rígidamente, ¿cierto? Meditando. Hay personas que lo pueden hacer de esta forma, pero muchos de nosotros no. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un accidente, entonces en mi pierna tengo ¿cómo se llama esto? Un hierro, Una placa, una ¿no? placa, ¿no? Con tornillo. Entonces se me dificulta, por ejemplo, ponerme en la posición de yógica, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, otros, por ejemplo, pues pueden tener como ¿cómo se llama eso? Sus ligamentos muy, ¿cómo se dice? No, no elásticos, ¿no? Entonces se les dificulta, entonces uno dice, ah, entonces si yo quiero meditar, pues tengo que sentarme de esa forma. No, no es necesario, ¿no? Tú puedes hacerlo, por ejemplo, sentándote al borde de tu cama, en una cómoda silla también, ¿cierto? Y entonces lo importante aquí es eso, ¿no? Como entrar ¿cómo podemos decir? Como cuando nos sentamos frente al computador a hablar con alguien, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que entender que nos vamos a sentar a hablar con el ser que más amor tiene por nosotros, ¿no? No puede decir que el ser más que amor tiene por nosotros es nuestra madre, pero digamos que él, ¿no? O ella, ¿cierto? Porque Dios puede manifestarse tanto de una forma femenina como masculina. Entonces, nos ama aún más, ¿no? Porque nos ama porque somos en esencia todos, o sea, nuestra misma madre, nosotros, ¿no? Y todos los seres somos sus hijos, ¿no? Entonces, básicamente ese padre, esa madre eterna que está allá, ¿cierto? Entonces es la que va a hablar con nosotros, ¿no? Esa es la meditación, esa es la oración, básicamente, ¿no? Donde tú te relajas, ¿cierto? Tomas aire y entras en ese contacto con la divinidad, ¿cierto? Como dice acá, el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Es importante que tú estés bien, tu cuerpo físicamente bien, por eso es importante cuidarlo, ¿no? La salud, por ejemplo, es tan importante, ¿cierto? Ya que la salud digamos, está intrínsecamente relacionada con el buen cuidado de tu cuerpo, ¿no? A nosotros no nos inculcan eso desde niños, ¿no? Básicamente nos dice, disfruta, ¿no? Porque esta es la única vida que tienes. Y entonces tenemos un mal concepto de disfrute, ¿no? Pensamos que disfrutar simplemente es, por ejemplo, tomar, ¿cierto? Y beber y rumbear, como se dice, ¿no? Y entonces no descansar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en la juventud, la mayoría de las personas, pues, prácticamente ni duermen, ¿no? Porque, digamos, llega el viernes y se van a rumbear hasta el lunes, ¿cierto? Y así, pero entonces gradualmente van creciendo, ya el cuerpo ya no les da, ¿cierto? Y ya cada vez es más difícil, ¿no? Estar, digamos, como despiertos más tiempo, ¿cierto? Y así porque el cuerpo se empieza a agotar, ¿no? Entonces le estamos dando un mal uso, ¿no? El cuerpo es una máquina divina que el Señor nos da para eso, para su encuentro, para no poder tener esa reconexión con Él. Ese es el propósito de este cuerpo en particular, sobre todo el propósito del cuerpo humano, ¿no? De entrar en esa conexión divina con Dios. Entonces hay que haber un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Tenemos que cuidarlo, ¿cierto? Para que se pueda utilizar de la forma más adecuada. Dice, para los exploradores, perdón, es que puedes devolverlo un momentito, que es que no hemos leído la última parte. Dice, para los exploradores espirituales, encontrar un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal es esencial. Es esencial para su bienestar y crecimiento personal, ¿no? Es esencial encontrar eso, ¿no? Entonces, uno realmente puede vivir aquí cosas muy bellas, ¿cierto? Espirituales, vivirlas aquí, perdón, ser feliz aquí, ¿entiendes? O sea, porque hay otras cosas por las cuales puedes disfrutar, ¿no? Por ejemplo, tener esa buena fortuna de hacer un viaje donde vas a lugares hermosos, ¿no? Entrando con contacto con la naturaleza, ¿cierto? O sea, hay cosas bellas que podemos participar, ¿no? ¿Qué te parece, Ananda Maya, sobre todo esto que estamos hablando? Y voy a, quisiera que no.
digan en el chat si es que se nos está escuchando bien. Estamos, digamos, incursionando en algunos detalles técnicos. Las últimas clases, por ejemplo, la música de fondo, el estar compartiendo también los micrófonos con Pala, que estamos en la misma habitación, en dos computadoras diferentes, y quisiera que nos digan si se nos está escuchando bien, si se nos está viendo bien, para confirmar que lo que estamos haciendo va por el buen camino. Y también, si pudieran compartir su experiencia, por ejemplo, ya nos dijeron, la mayoría de todos ustedes son, de hecho, todos ustedes son buscadores espirituales, pero que tanto su entorno familiar, laboral, cotidiano, comparte su misma búsqueda. En muchos casos, si ese compartir de parte de ustedes, muy bien. Gracias, María, Sí, que ella está diciendo que se nos escucha muy bien. exacto, María dice eso, sí. Ajá, gracias. Ok. Porque justamente de lo que estamos hablando es eso, ¿no? Que voy leyendo ahora la presentación, aunque están inmersos en la búsqueda de lo trascendental, de lo espiritual, también reconocen la importancia de estar arraigados en una realidad cotidiana. En el trabajo, básicamente, somos personas adultas, la mayoría tenemos una actividad laboral, familiar, emocional, etcétera. Y tenemos que convivir con esas actividades y con nuestra práctica espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿te pasó? ¿Te pasó para acá? En un momento tuviste que trabajar y a la vez practicar espiritualmente el proceso. Sí, claro, sí, sí, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo he sido un trabajador independiente, ¿no? Siempre, por ejemplo, mi línea es los alimentos, ¿no? La comida, entonces he tenido como esa facilidad de, digamos, llevar a cabo las dos cosas, ¿no? Porque como hemos tratado en temas anteriores, ¿cierto? Y aquellos que pues no han estado, eh, hay una de las reuniones que llama la importancia de ofrecer los alimentos, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que comes, ¿cierto? Lo que tú comes, pues básicamente eres, ¿no? Tú eres lo que comes. Y creo que hay otro sabio que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. En este caso, cuando, por ejemplo, en el aspecto espiritual, los alimentos también pueden ser ofrecidos al Señor, ¿cierto? Después de que están preparados, ¿no? Bien, de una forma muy limpia, muy pulcra. Entonces tú le puedes ofrecer estos alimentos al Señor y estos alimentos se transforman, ¿no? En la mayoría de religiones se siguen estos procesos. Por ejemplo, los judíos lo que llaman kosher, ¿cierto? Es eso, ¿no? Básicamente una ofrenda a Dios y ese alimento se purifica. O los musulmanes se llama halal, ¿no? Que también es el mismo proceso. Y en el caso de India, ¿no? Que son culturas tan antiguas, pues también tienen esto que se llama prasada, ¿no? Que es cuando se ofrecen los alimentos al Señor y estos alimentos se transforman, ¿no? Entonces, digamos que la conexión con mi espiritualidad y mi trabajo, pues se ha permitido, ¿cierto? Debido a que, pues, al distribuir estos alimentos, pues no solamente estamos distribuyendo alimentos, sino eran alimentos purificados, ¿cierto? Ofrecidos al Señor. Entonces es una experiencia bonita, ¿no? Para mí. Qué bonito. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de los católicos, más que nada los También, sí. católicos, también Ajá. la hostia Exacto. vendría a ser lo que para nosotros es esa Ajá. Que se le llama la Eucaristía, ¿no? Ese momento la de hostia. de la misa. Y la Eucaristía es como el acto sagrado de tomar la hostia, de probar la hostia. Y la hostia es eso, la misericordia de Dios, ¿no? Un alimento ofrecido a Dios. Así es. Y en todas las culturas religiosas se encuentra este mismo proceso. Hay que investigar un poquito, Exacto. definir también este proceso. Ujú. Queridos buscadores, ¿cierto? De eso se trata la búsqueda de la espiritualidad, ¿no? De encontrar las similitudes que hay, ¿cierto? En todas las diferentes tradiciones religiosas, ¿cierto? En todos los diferentes sistemas, digamos, espirituales, donde vemos que se centran en eso, ¿no? En que hay una conexión directa de todo con Dios, ¿no? Eso se llama conciencia de Dios.
En sánscrito se le llama conciencia de Krishna, ¿no? Krishna es uno de los tantos miles de nombres que tiene el Señor, pero es un nombre muy especial porque está dirigido al hecho de que Dios lo atrae todo, ¿no? Él es extremadamente hermoso y tiene todas las potencias divinas, ¿no? Entonces, esta conciencia de Dios o conciencia de Krishna tiene que estar ahí desde lo que comemos, cómo descansamos, cómo nos desempeñamos en nuestras labores, porque por ejemplo acá nos dicen, ¿no? Dice, buscan integrar sus prácticas, mira aquí, ¿no? Lo de esos buscadores espirituales, en su trabajo también, dice, buscan integrar sus prácticas espirituales en su vida diaria. Eso es conciencia de Dios. Encontrando la forma de aplicar los principios espirituales en sus relaciones, trabajo y actividades cotidianas, ¿no? En sus relaciones, por ejemplo, sociales, en sus relaciones afectivas, ¿cierto? Familiares, ¿cierto? En su trabajo, ¿no? Digamos, como en su entorno laboral y actividades cotidianas, todo lo que tiene que ver, como ahorita, por ejemplo, estábamos hablando acerca de los alimentos, ¿no? Otras actividades que son cotidianas, que son necesarias, ¿no? Presentes ahí, por ejemplo, el descansar también, ¿no? ¿Cómo uno, por ejemplo, se podría preguntar uno, cómo uno puede espiritualizar el sueño? ¿No? Y entonces el asunto es, cierto, que antes de dormir tú haces una plegaria, ofreces como ese sentido de gratitud, ¿no? Por la oportunidad que Dios te dio de, digamos, vivir ese día, ¿no? Que está pasando. Tratas de pensar, digamos, en las cosas buenas, en las cosas malas que hiciste y cómo mejorarlas, ¿cierto? Para que te ayuden a tener una mejor conexión con la divinidad, etcétera, ¿no? Y pues le pides que el Señor pues proteja tus sueños. Entonces así estás entrando en una conexión, ¿cierto? Con la divinidad a través del sueño, ¿no? Entonces acá nos dicen, este equilibrio les permite experimentar la plenitud y la armonía en todas las áreas de sus vidas. Hay armonía y hay plenitud, hay satisfacción, que es lo que todos buscamos porque realmente hoy en día pues hay como un desazón, ¿no? Yo hago esto, lo logro, pero falta algo, ¿no? Logré mis metas, volverme rico, pero falta algo, ¿no? Entonces, esa desazón se logra, digámoslo así, llenar con esta forma de práctica. Dice, mientras continúa explorando y expandiendo su conciencia espiritual, ¿no? ¿Qué te parece, Ananda Maya, sobre esto? Es que ese equilibrio entre nuestra experiencia material y nuestra búsqueda espiritual, como se mencionaba al principio, es de lo más importante. Volvernos muy espiritual va a hacer que rechacemos muchas cosas de nuestra vida que quizás no estamos en etapa para hacerlo. Y ser muy material nos aleja de lo sagrado y del objetivo real de nuestra vida. Entonces, encontrar un equilibrio en estos dos planos de vivencias y experiencias que tenemos en personas es fundamental. Y justamente nuestra comunidad Changnao precisamente está preocupada no solo en buscar en Latinoamérica, para lo que significa Changnao en español. Por ejemplo, ahí estamos viendo nuestra página de YouTube Ujú. en español. Esta comunidad Changnao por ahora tiene tres guías o líderes espirituales, que es Pratyendra Prabhu, Palaka Prabhu y Ananda Maya, quien nos habla. Prabhu es una manera de referirnos en esta cultura, es como decir a tu servicio, ¿no? O a su servicio, Prabhu. Y este programa de Changnao español se pone en contacto con buscadores espirituales para guiarlos en su camino, para guiarlos en su camino. Y para brindarles instrumentos, experiencias también, especialmente, de cómo encontrar ese equilibrio en su vida cotidiana y su búsqueda espiritual. Porque créanme, en los inicios, y cuando hablamos de inicios, nos referimos a casi 20 años de la búsqueda espiritual de las personas. Hay un gran desequilibrio entre la vida cotidiana, material y la búsqueda espiritual. Entonces nosotros estamos participando en este programa. Este programa tiene casi un año
a nivel online, pero tanto para acá como a persona oriental venimos realizando estas actividades hace muchos años atrás, buscando personas con, digamos, necesidades espirituales, especialmente en Latinoamérica. Hemos viajado mucho o en nuestras localidades, en nuestros países mismos, y ahora sí, de una manera más organizada, nosotros ya estamos, digamos, guiando y liderando otros grupos, como, como ustedes, por ejemplo, los que están entrando a estas presentaciones y reuniones semanales, pero sí en nuestro grupo, que somos casi en contacto cerca de 8.000 personas a los que nos hemos contactado, aunque sea una sola vez en todo este año, si dentro de esas 8.000 personas alguien tiene la necesidad, la vocación de hacer lo mismo, de querer ayudar a encontrar otras personas con las mismas necesidades espirituales, si alguien tiene la misma vocación de querer liderar a grupos con necesidades espirituales, ellos pueden recibir un curso, que es un curso gratuito, que dura 32 semanas, que se llama Bhakti Steps, que lo está brindando nuestra oficina, nuestra comunidad Chona Nacional. Empieza el jueves 2 de mayo. Estamos aquí nomás hasta una semana, prácticamente menos de una semana, para que puedas inscribirte. Si es que tienes esa vocación, si es que quieres, es una labor muy, pero muy loable. Ayudar a otros a encontrar su camino, a dirigir su camino y a convivir con su vida cotidiana y con su búsqueda espiritual. Y cuando decimos todo esto, no nos referimos, porque nosotros somos practicantes Hare Krishna, a lo que consideramos como Hare Krishna, como no nos referimos a que nosotros los vamos a ayudar a hacer Hare Krishna. No, nosotros tenemos una mentalidad más liberal y ecuménica, en la que cada buscador espiritual busque su propio camino, que esté conectado con Dios y conectarlos con guías en sus propios caminos, ¿no? Así es que yo les invito a que quieran participar de este curso que se inicia el próximo jueves. Y ahora les voy a invitar también a ver nuestro video de invitación. Por supuesto vamos a hacer una prueba, vamos a ver qué tal nos funciona desde aquí, compartiendo. Ustedes nos van a decir si es que se ve bien, si se escucha bien, por favor, en el chat. ¿Se ve bien? Aún no aparece. ¿Ok? Ujú, Sí, este es un video de invitación para el curso Zuli. ujú. Algunos ya se inscribieron con Palaka o con Brajendra. En mi caso yo mandé algunas invitaciones, Sí, no hemos recibido respuesta porque me imagino que no me conocen, así que no hay problema. sí, por No, favor, les agradecemos que respondan, ¿cierto? Sea que sí, sea que no, ¿cierto? A las personas que les hemos enviado las invitaciones directas. Entonces, por ejemplo, Zuli ella ya nos contestó y claro, ya tengo tus datos y todo, ¿no? Entonces, para el día jueves, ¿no? Que participes. Y bueno, aquí dejamos con el video, ¿cierto? Que queremos compartirle un video cortito, pero que muestra un poco acerca de estas, ¿cómo se dice? Las actividades que estamos, perdón, no la actividad, sino el programa en sí de Chat Now, ¿cierto? sí, vamos a brindarlo. Zuli nos dice que mil gracias, nos vemos después. Sí, así es, Zuli. Entonces, listo. Ok, vamos a salir un ratito de la presentación, Sí. vamos a ubicar el video, yo pienso que ya está ubicado, entonces vamos a volver a la presentación nuevamente. Ok, solo un minutito y estamos aquí. Muy bien, se ve, ¿verdad? Ujú. Ok, vamos a parar. Mándalo, ¿no? Por favor. Vamos a parar el audio aquí y vamos a agrandar. ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. Entonces ahora todos podemos hacer silencio, apagar nuestro micrófono
y vamos a ver pacientemente este video, que no hablo mucho. En un mundo lleno de distracciones y ansiedades, ¿alguna vez has sentido el anhelo de encontrar algo más profundo? ¿Una conexión espiritual auténtica? Bienvenido a Bhakti Steps, tu guía definitiva en el viaje hacia la realización espiritual y la felicidad duradera. Desde el despertar de tu interés inicial hasta convertirte en un líder espiritual, Bhakti Steps te acompaña en cada paso del camino, con niveles diseñados para todos, desde los recién llegados hasta los buscadores avanzados. Este programa ofrece un viaje transformador hacia el autodescubrimiento y la conexión espiritual. Experimenta la paz interna, la alegría y la satisfacción al sumergirte en la ciencia del alma, explorar las enseñanzas del Bhagavad Gita y aprender de los grandes maestros espirituales como Srila Prabhupada. Únete a nosotros hoy mismo y comienza tu viaje hacia una vida llena de significado y propósito. Bhakti Steps te espera. Sí, tienes que activar el micrófono. Okay. Esta es nuestra página de YouTube. Voy a mover esto aquí para abajo. Y now, en YouTube pueden ver digamos, las clases, las reuniones que estamos teniendo en la actualidad. Los invitamos a que se suscriban, ¿no? ¿Les podemos mandar posteriormente el link? ¿Se puede subir acá? El link, En el sí, chat. vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo y ahora lo ponemos En el chat, en el ¿no? chat. Para que las personas que quieran unirse se pueden unir ahí para que vean los videos. Ahí también subimos las clases que grabamos, ¿cierto? Las pasadas también, o sea que tienen bastantes ahorita para que si no han podido participar pueden verlas, ¿cierto? Y así pues también conocer un poquito más, ¿no? De estos videos. No, Mientras tanto aprovecho, ¿cierto? Y gracias aquí a Carla por estar con nosotros, Carla Correa, Sandra, María, Noel, Elizabeth, Zuli, Alejandro, Mariel, Ana, María de los Reyes, por ejemplo, tenemos aquí. Ah, mire, ya subí aquí, ya tienen el link para si ustedes quieren conectarse. Beatriz también, agradecemos mucho su amable participación. Para aquellos también que antes se estaban conectados y bueno, tal vez porque ya es un poquito tarde, ¿cierto? Pues se desconectaron, pero les agradecemos mucho también, ¿no? Por su amable participación. Entonces, pero usted estaba aquí. Yo acabo de poner el link, Ah, perdona que te Zuli, acaba de interrumpa. compartir. Muchas gracias, Zuli. Este Sí, es ese es el link. ¿cómo se llama? este es el link de nuestra página web. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Zuli. Ajá. Con todo gusto. Y Carla Correa, yo la invité a que viniera hoy con nosotros, porque sí, yo le expliqué a Carla que siempre Vuelves andaba entonces a buscando esa la parte y que lo presentación. logré con ustedes. Estamos en eso. Él está escuchando Zuli, está hablando. Está hablando Zuli. Sorry. Disculpa, Zuli. Pasa que... No, Bueno, tranquila, no te preocupes. No, que te estaba comentando que Carla Correa, yo la invité a que estuviera hoy con nosotros para que conociera un poco de todo, ¿verdad? Y le dije que estaba enamorada de este proceso y que era la primera vez que me sentía tan a gusto conforme a mis creencias y a mi búsqueda espiritual. Entonces ella hoy está con nosotros acá. ok, muy bienvenida, Carla. Gracias por tu amable participación. Bueno, tienes una muy buena amiga, ¿no? Dice que los amigos se conocen porque piensan como, son como hermanos, básicamente, ¿no? Que quieren ayudarte, ¿no? Crecer. A veces tenemos amigos, pero que nos llevan por los malos pasos, ¿no? Entonces, qué lindo que tienes una amiga Ya, tan... esos son buenos amigos, ¿no? Los otros, sí, los otros son
no son buenos amigos. Entonces, Carla, muchas gracias, ¿no? Por tu participación. Si tienes preguntas, ¿cierto? Comentarios que quieras hacer acerca de, pues, de lo que has escuchado, ¿no? Como, pues, es tu primera vez, tal vez hay conceptos o cositas que tal vez tú dices, bueno, ¿qué significan o qué esto? Puedes escribirnos. eh, si nos das tu permiso, ¿cierto? Y nos mandas tu WhatsApp, entonces es más fácil también porque entonces te podemos mandar algo como más, podemos hablar, digámoslo así, más personalmente contigo y darte, como se dice, como respuestas o también darte información, ¿cierto? Sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es como tu Y eso gusto. es importante lo que dice acá, porque en muchos de los casos, como ustedes saben, en Zoom no se comparte el número telefónico y los datos. Entonces, quien les habla también está encargado de la base de datos de, digamos, nuestra comunidad de entrenadores. Para nosotros es importante tener, por ejemplo, tenemos que tener su nombre y su apellido mínimo, el número de contacto por WhatsApp, el número de WhatsApp. Nos ayudaría mucho que nos digan cuántas veces nos visitaron, cuántas veces participaron de la reunión con nosotros y, por supuesto, la ciudad donde viven actualmente y el país, porque tenemos proyectos muy bonitos hacia el futuro en los que quizás digamos, este proyecto pueda convertirse en algunos momentos también en presencial con comunidades locales. Pero no quiero hablar mucho de este tema porque digamos que es algo que viene más en el futuro, pero para nosotros es importante conocer tu calidad en tu país, el número de tu WhatsApp, especialmente tu nombre y apellido, y sí, si quisieran compartir la cantidad de meses que estuvieron con nosotros conectados, Ujú. nos va a servir mucho. Entonces, para Carla, ¿verdad? Nuestra nueva amiga, Ujú. y gracias, Zuli, por invitarla. Ella puede ver los videos de algunas reuniones que están aquí en YouTube y también puede visitar nuestra página web donde tenemos bastante información de lo que estamos haciendo. Eh, Nosotros somos un grupo pequeño que necesita el apoyo de muchas más personas, así es que están invitados si quieren colaborar de muchas maneras con nosotros, ya sea desde una pequeña donación hasta un servicio práctico, ya sea virtual o etcétera. Ah, ¿se me escucha? Perdí el audio, ¿sí? ¿Se está escuchando? Y perdí el audio. Sí. Entonces, Te todos están escuchas perfecto, invitados. es que si los dos tienen abierto el micrófono se escucha eco. ¿Yo? Ok. Yo cerré Muchas mi gracias. audio, si te... No. Sí. Mientras Ok, yo hablo, ok. queda un poquito y cuando tú hables, te va a hacer. Gracias, esta información nos sirve mucho. Gracias, Uli. Y también tenemos esta cuenta en Instagram. Pueden entrar a la cuenta de Instagram, iluminar su día porque tenemos muy bonitos mensajes. Además, también tenemos información de digamos, de los eventos que vamos a tener este verano. Tenemos una página también en Facebook que la vamos a actualizar pronto, pero ahí también se encuentran los videos de las reuniones. Ujú. Y tenemos estos grupos, especialmente de WhatsApp tenemos muchos más grupos, pero estos son importantes. Agrégate por favor a estos grupos, eventos, para que recibas la invitación. Estamos tratando de encontrar un sistema en el cual saturemos menos a todos de la información que mandamos. Ténganos paciencia, por favor. Y el grupo de preguntas, donde ustedes puedan hacer cualquier pregunta este, acerca de la espiritualidad y la vocación. Entonces, Ok. Ah. Bueno, entonces, muchas gracias, en verdad, ¿cierto? Por su amable atención. Acá tenemos un mensaje también de Mariel. Dice, soy de Choluca, Honduras. Ya me he conectado en unas 6 sesiones. Estoy muy agradecida por este espacio.
Me siento muy satisfecha por la manera de compartir el conocimiento. Muchas gracias, Mariel. Aquí nuestro querido amigo Ananda Maya ya está anotando esto, ¿cierto? Para él subirlo a los datos, ¿no? Sí, pero me gustaría mucho, Mariel, porque acá es muy difícil que te contactes o con Palacra Sí. o con mi persona vía Ujú. y, y eso es una, digamos, una solicitud no obligatoria para todos, pero muy necesaria para nosotros, de recibir los datos que pedimos, su nombre, su apellido, su ciudad, su país, el número de WhatsApp. Por supuesto, si se comunican con nosotros, ya el número de WhatsApp es automático, Ujú. todo por WhatsApp, para que sea personal y sus datos no sean compartidos con otros, y proteger así a todos nuestros seguidores y miembros. ¿Está bien? Te agradeceríamos mucho. Sí, entonces voy a subir mi número de WhatsApp, ¿cierto? Para aquella persona que no lo tenga y entonces así me pueden escribir directamente, ¿no? Entonces, a ver, aquí estoy yo. Eso lo hacemos aquí. Yo también lo voy a hacer. Sí, aquí voy a tomar un screen. Ya está. Entonces, aquí ya estamos. Disculpen un segundito y lo hacemos así para subir el número y que lo copies o lo copien aquellas personas que no lo tengan y así Para acá, ya yo lo puse, creo que es más fácil así. Ya yo lo puse en el chat, el tuyo. comunicarnos, sí, para... ¿Cómo? Soli está diciendo que ya colocó tu número. Ah, sí. Ya Ah, ok. coloqué, Muchas sí. gracias, Lili. Es que es más Perfecto. fácil así que No, copiarlo, ella entonces está en creo que es proceso. más fácil. Bueno, entonces mientras hacemos esto, ¿cierto? Y ya pues para dar casi finalidad a esta bella reunión, les agradecemos mucho. Tratamos hoy en día de hacer esta interacción, ¿cierto? Con la idea de hacerlo más, ¿cómo se dice? Amigable, más interesante. Y también pues estamos tratando de ver qué sistemas son más prácticos, ¿no? Ustedes nos pueden comentar si les gustaron de esta forma, ¿cierto? O si les gustan de la forma tradicional, como siempre hacemos las reuniones. Eso es un punto, ¿cierto? Lo otro es que de todo corazón, ¿cierto? Agradezco infinitamente su amable participación. Estamos muy felices de que estén aquí, ¿cierto? Y pues, bueno, aquí estamos en la última parte. Esta parte que es la de cantar un poquito, de glorificar un poquito los santos nombres de Dios, ¿no? Como ustedes saben y aquellos que son nuevos, pues saben que bueno, ellos que son nuevos no saben, ¿no? Digamos que siempre hacemos esta aseveración, ¿no? Esta aseveración es que Dios tiene cientos y millones de nombres, ¿no? Dios tiene cientos y millones de nombres, él a través de las diferentes de los diferentes procesos religiosos, de las culturas, ¿cierto? Diferentes, es conocido con muchos y muchos miles de nombres, ¿no? Entonces, hay un bello poema en la literatura, digamos, aquí de India, sobre todo de Bengala, que se llama el Siksastaka, que son las 8 instrucciones que el Señor dejó. Entonces, uno de esos versos dice eso, dice dice que el Señor tiene cientos y millones de nombres, tales como Krishna o Govinda. A esta lista le podemos añadir tales como Jesús, tales como Yahvé, Alá, ¿no? Adonai, bueno, en fin, tantos y tantos cientos, Buda, ¿no? Dice, y en estos nombres trascendentales, Él ha investido todas sus energías trascendentales. O sea, los santos nombres de Dios no son nombres cualquiera, ¿no? Por ejemplo, nosotros le tenemos nombre a todo, ¿no? Pero pues no necesariamente el nombre está conectado con el objeto, ¿cierto? O con la persona o con la cosa en particular, ¿no? Sino que el nombre es una definición. A veces los nombres se dan por simplemente por error, ¿no? Como sucedió con los pobres canguros. Disculpen que hable de esto, pero sucedió que cuando llegaron los ingleses a Australia, y vieron a los canguros, ¿no? Nunca habían visto este tipo de ratones gigantes saltando, ¿no? Que en realidad son marsupiales, ¿no? Porque los ratones son roedores, ¿no? Marsupiales porque tienen una bolsita donde cargan a su cría. Entonces vio estos seres así tan grandes, les preguntaron a los nativos, ¿y cómo se llaman?
Entonces los nativos les dijeron canguro o canguro, ¿no? Entonces ellos dijeron, ah, ok, canguro, y se quedó canguro, ¿no? Pero resulta que cuando ya estudiaron su lenguaje, se dieron cuenta de que los nativos, ¿no? Las personas de ahí, lo que les estaba diciendo era, no te entiendo. Canguro quiere decir no te entiendo. Entonces, básicamente así a veces sucede, ¿no? En este plano, hasta estas cuestiones. Pero así, esos nombres, pues, no hay una conexión, ¿no? Entre el nombre y la figura, pero en el caso del nombre de Dios, sí tiene esa naturaleza. O sea, cuando uno llama a Dios, ¿no? En su oración, con su santo nombre, Dios está presente ahí, ¿no? Porque el nombre tiene las potencias ¿cómo se llama? Absolutas que también tiene el Señor mismo, ¿no? No hay diferencia entre el Señor, su nombre y sus actividades trascendentales, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros lo glorificamos a través del santo nombre de Krishna, ¿no? Krishna, como ya dije, quiere decir el sumo atractivo, lo más hermoso. Y entonces en esa conexión con ese nombre divino de Dios, pues vamos a cantar, ¿cierto? Yo los invito a que canten esta oración. Si de repente no sienten pues esa conexión, porque es natural, a veces uno siente la conexión más con Jesús, ¿cierto? Siente la conexión más, por ejemplo, si eres budista con el Señor Buda, ¿cierto? O si sigues tu tradición musulmana, pues con Alá, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Pero el punto es que en este momento traten de entrar en conexión con ese nombre divino que mora que vibra para ustedes, ¿no? En mi caso es Krishna, ¿no? Entonces, Cualquiera sea el concepto de cada uno, ¿verdad? sí, sí, cualquiera sea el concepto, ¿no? Hay esa libertad. Pero creo que tienes que activar tu micrófono porque no te escuchan. Está apagado. Entonces, listo. Entonces, dice así, yo los invito antes, voy a hacer una pequeña plegaria o introductoria, que es como dando respeto, digamos, a nuestro querido guías espirituales, ¿cierto? A nuestros maestros espirituales. Acá también ya Ananda Prabhu subió su número telefónico, por favor, tómenlo. Y si les llega un mensaje, pues ya saben que es de él, ¿cierto? Porque como él está recién, hace un mes, posiblemente llegan y es el mensaje y ustedes sienten que pues es de un desconocido, entonces dirán, bueno, y es natural, eso está bien, ¿no? Que uno se proteja, porque hoy en día pues hay muy malas intenciones, ¿no? En estas cosas también. De hecho, hemos tenido en el grupo algunas personas que nos han suplantado y pidiendo, ¿cómo se dice?, dinero y cosas así. Entonces hemos tenido que pedirles a todos que por favor tengan mucho cuidado con estas cosas. Entonces, la plegaria introductoria dirigida a nuestro querido maestro espiritual dice así. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyadeshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadgar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindo. Entonces, en este momento, por favor, cierren sus ojos, respiren, traten de entrar en esa conexión con ese ser divino, ¿cierto? Ese ser amoroso, ¿no? Que lo llamamos Dios, creador, ¿cierto? Universo, ¿no? Krishna, Jesús, Yahvé, ¿no? Tantos nombres que él tiene. Y con ese nombre que vibras, esa imagen que para ti él representa también, ¿cierto? Esa energía que puede representar, en fin, ¿no? Trata de visualizarla, trata de entrar en ese contacto, trata de que en este momento tú lo estás llamando, en este momento lo estás llamando, le estás diciendo, Señor, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, por favor, ¿no? Quiero comunicarme contigo, ¿no? Esto es muy importante porque en realidad Él siempre quiere comunicarse con nosotros, ¿no? Pero en este momento
debido a que no he querido, ¿cierto? Pues entonces tenemos como cero contacto en ese sentido, ¿no? Siempre estamos en contacto con Él, pero en la oración estamos como cerrando ¿cómo se llama? La comunicación. Entonces en este momento le estamos pidiendo a Él, por favor, Señor, yo quiero escucharte realmente, ¿no? Te quiero escuchar y quiero decirte que te amo y te doy gracias por todo lo que nos das. Entonces, en este momento, por favor, los invito a que pronuncien esos santos nombres de Dios y lo glorifiquen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces los invito a que ahora cantemos así más como con ánimo, con ese llamado. Vamos a llamarlo a Él, ¿cierto? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez más, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez más. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muchas gracias por compartir pues en este grupo tan lindo, ¿cierto? En esta actividad. Y ahora que estamos en este momento, en esta conexión divina con Dios, hagamos una pequeña plegaria rápida, sí, ¿cierto? Porque en realidad, digamos que a veces la gente dice, no tengo tiempo, ¿cierto? Para entrar en conexión con Dios, pero lo podemos hacer así un minuto en el cual le damos gracias al Señor por todo lo que nos da, ¿cierto? Por esa
¿cómo fue? Oportunidad diaria, ¿no? De levantarnos, respirar, vivir, sentir, etcétera, ¿no? Sufrir y también disfrutar, ¿no? Pero que nos permite tener esas vivencias, ¿no? Y que al final de cuentas, queridos amigos, todo tiene solución al final, ¿no? Porque en realidad cuando uno está con Dios, pues que realmente lo puede, ¿cómo se llama? Derrotar o no proteger, ¿cierto? Uno está protegido por ese divino Señor. Entonces los invito a que hagamos esta pequeña plegaria, ofreciéndole o dándole las gracias por todo lo que Él nos da. Muchas gracias por su amable atención. Gracias de verdad. Ha sido pues muy lindo para nosotros poder compartir con todos ustedes. Acá tenemos dos mensajitos. Vamos a verlos aquí ya para terminar. Nos dice, bueno, Soli, ok, Noel dice, gracias Palaca, gracias Ananda, gracias a ti Noel por tu participación, gracias a todos de verdad. Ok, aquí Ananda Prabhu pues dio las gracias directamente a Noel, pero entonces agradezco mucho a Zuli, Ananda Maya, ¿cierto? A Alejandro Retana, a Elizabeth, ¿cierto? A Carla Corea, que pues es su primer día, amiga de Zuli, gracias de verdad por tu amable participación a Sandra también, a Mariana, al señor Noel, a Mariel, ¿no? Y a Ana María Rivera, ¿cierto? Y María de los Remedios también. Gracias de verdad a todos ustedes por su amable participación. Los esperamos aquí en una próxima reunión. Los lunes, pues sería la próxima. Si tienen tiempo, ¿cierto? Y gustan participar, estaremos ahí dichosos de poder como hablar con todos ustedes. Sandra nos dice gracias a usted. Muchas gracias, Sandra. Y bueno. Les deseo una plácida y hermosa noche, que descansen, ¿cierto? Y que se nutran, ¿no? De ese descanso y que mañana sea un día muy auspicioso para cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, para ustedes ahorita, en el caso de que es su noche, ¿no? Porque ahorita es mi día, bueno, nuestro día, aquí estamos empezando, son las 9:23 de la mañana, ¿cierto? Y es un día soleado, hermoso, ¿no? Lleno de nuevas posibilidades. Entonces... Muchas gracias, ¿no? Por su amable participación. Y bueno, acá terminamos, ¿cierto? Y acá nos dice Mariel, dice gracias mil, mil feliz descanso para ustedes también. Un buen día. Gracias, Mariel. Muchas gracias a todos. Y bueno, los vamos dejando, ¿no? Entonces, así con un saludito, ¿no? De despedida, ¿no? Les deseo todo lo mejor. Y por aquí, pues, estamos siempre para servirles. Les dejamos los números telefónicos, por favor sientas en libertad de escribirlo, ¿cierto? Es mejor, por ejemplo, que si nos van a dar algún tipo de dato, lo hagan a través de esto, ¿no? Para que no quede aquí, por ejemplo, en el chat, entonces queda como muy expuesto. Es mejor así y entonces así protegemos también, pues, sus datos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Hare Krishna.